Buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Mañojil y hoy en la X marca el lugar tengo conmigo a Amanda Ramón, doctora en arquitectura especializada en la monitorización térmica de edificios a través de modelos BIM semiautomáticos. También es divulgadora en Escenio y youtuber en A Escala, Moda y Arquitectura. Cuando hablé con Amanda la primera vez me contó un montón de cosas súper interesantes que la verdad es que no entendí demasiado. Por eso hoy está aquí, para acercarnos un poco más al mundo de la arquitectura, de la eficiencia energética, la divulgación y la moda. Así que muy buenas, Amanda, ¿cómo estás? Muy buenas, Pilar. Encantada de estar por aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por hacerme un hueco en tu agenda y más hoy porque la entrevista saldrá más tarde, pero hoy precisamente es 1 de mayo y pues aquí estamos grabando para que la gente disfrute del podcast y aprenda un poquito más. Bueno, Así que, siempre es un buen momento para hacer divulgación y contar cositas. totalmente. Bueno, Amanda, la primera pregunta que quería hacerte es qué es exactamente la arquitectura, porque todos tenemos un poco en la cabeza que un arquitecto es el que hace un edificio, pero creo que el término arquitectura engloba muchísimas cosas más. Madre mía, Pilar, pues empiezas ya un poco con un melón bastante importante. Es una pregunta que a mí, a mis compañeros de carrera nos hicieron prácticamente como el primero o segundo día de clase cuando entramos a la carrera. Y creo que en ese momento nadie, o sea, nadie de los que empezamos a estudiar arquitectura sabíamos demasiado bien qué era la arquitectura. Yo creo que nadie contestamos bien esa pregunta. Pero bueno, yo creo que es una pregunta que siempre tiene matices y un poco, dependiendo a quién se la preguntes, te va a contestar una cosa u otra. Pero bueno, voy a intentar ser como lo más aséptica posible. A ver, la arquitectura es el arte y la técnica de proyectar edificios y o espacios en los que se puede habitar. Ujú. ¿Por qué es importante lo de el arte y la técnica? Pues porque arquitectura sin técnica es arte. eh, eso, yo creo que igual más adelante podemos quizá hablar un poco de esto, pero para mí es un poco lo que le suele pasar a nuestro amigo Santiago Calatrava, ¿no? Que, bueno, él Ah. viene del mundo de la escultura y muchas veces con lo de la técnica yo creo que le falta ahí un poquito. Arte sin técnica o sea, arquitectura sin técnica es arte, es escultura, es pintura, es diseño, es muchas cosas. ¿Y qué pasa cuando la arquitectura es solamente técnica? Pues que probablemente es ingeniería, ya no es arquitectura. Entonces, la arquitectura conjuga esas dos cosas, arte, diseño, color, materiales, pero también normativa, estructura, dimensiones. Entonces, bueno, sí, todo esto obviamente pues para crear espacios habitables por las personas. Me parece súper interesante lo que has dicho, porque nunca me había parado a pensarlo así. Que claro, porque a ver, yo pienso, o sea, tenemos los edificios que son más bonitos, ¿no? Y luego hay edificios que admitamos que son muy feos. Pero es verdad que los típicos edificios a lo mejor así como muy grises o muy cuadrados. Y Pero es verdad que lo luego, ideal es que la arquitectura, pues como tú dices, tenga diseño, sea bonito, sea estético, ¿no? Aunque no siempre tiene por qué ser así. Digo que, o sea, te lo pregunto porque imagino que habrá situaciones en las que primará más la funcionalidad, ¿no? Que la estética. ujú, Por ujú. ejemplo, no lo sé, en un puente lo hacen los arquitectos o no. Esa también es otra duda que No, tenía. bueno, eso no es normalmente nuestro ámbito de actuación. Los puentes normalmente son para los ingenieros civiles. Sí que es verdad, pues bueno, por ejemplo, en el caso de, volvemos a Santi Calatrava, que me gusta mucho hablar de él. Hola Santi. Él, por ejemplo, sí que en Valencia tiene varios puentes, de hecho, creo que llega a tener 3 puentes en Valencia, que es de donde soy yo, unos más acertados que otros. Y luego, por ejemplo, tiene otros 2 más. Bueno, a ver, también es verdad que este señor él es ingeniero civil de origen, luego fue arquitecto. Entonces, bueno, él tiene ahí la doble, pero normalmente no, las y los arquitectos no nos metemos en temas
de puentes, carreteras. Normalmente nuestro ámbito son los edificios, tanto nuevos como rehabilitación de edificios más viejos, espacios, algo de instalación artística, por ejemplo, en paisajismo, urbanismo y demás, todo eso es ámbito de arquitectos, con Claro, matices, obviamente. mm, porque claro, cuando has dicho habitable, yo entiendo que no te refieres a lo que es solo vivir, porque quiere decir, no es solo hacer Ujú. casas, sino pues también edificios, yo qué sé, de oficina, ayuntamientos, Un centro de salud, efectivamente, sí, sí, sí. teatros, ¿no? Hospitales, imagino que los Ujú. aeropuertos también, bueno, los aeropuertos no sé, porque como una cosa así más... Normalmente, aeropuertos, bueno, lo que yo conozco, hoy en día, bueno, si quieres hablaremos un poco más adelante de esto, pero hoy en día es muy raro que un arquitecto o una arquitecta trabaje solo o sola en su despacho como hace 50 años. Normalmente las obras ya suelen estar llevadas por unos equipos súper multidisciplinares de un montonazo de profesionales y en el caso, por ejemplo, de los aeropuertos, pues hay arquitectos, hay arquitectas, pero también hay ingenieros, equipos de seguridad, salud, coordinación, de logística, porque al final un aeropuerto tiene muchos ámbitos, ¿no? No es solamente el edificio, también tiene que tener muchos aspectos de seguridad y cosas que nosotros desde la arquitectura pues muchas veces no podemos controlar. Claro. Y recuperando la pregunta que te había hecho antes, que te había hecho de dos juntas, que es una cosa así para que la gente lo sepa, normalmente en periodismo nos dicen que no hay que hacer dos preguntas juntas porque siempre hay una que se olvida, pero aquí a mí se me ha olvidado no hacerlo. Te preguntaba si, como tú has dicho, la arquitectura combina el arte y la técnica, pero te preguntaba si hay situaciones o edificios en los que prima más la funcionalidad, no la técnica, que la estética. Porque lo decía, por ejemplo, porque es lo que digo, que hay edificios que pues son muy feos, la verdad. O quizá ahí ya yo creo que es entrar en lo de que sean feos o sean bonitos, muchas veces es entrar también Lo desde un subjetivo, ¿no? poco la subjetividad de... A mí, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que a primera vista, ¿no? He visto un edificio que he dicho, joder, macho, qué feo es esto. O sea, esto es infumable. Y luego sí que es verdad que, pues, igual he tenido la suerte, ¿no? de conocer a la persona, pues, que ha estado detrás del diseño. Han sido casos raros, he conocido alguno, pero bueno. O una persona, pues, que quizá ha estudiado mucho este edificio porque, yo qué sé, es un edificio icónico o histórico que ha sufrido varias remodelaciones, varias intervenciones, y me ha explicado un poco por qué son las Mm, cosas y he acabado viendo el edificio feo de otra manera. Quizá no ha cambiado muchísimo mi percepción, pero sí que es verdad que gracias a esas explicaciones he llegado a entender lo que hay detrás de esa estética o por qué las cosas han acabado siendo como son. El caso, yo que sé, por ejemplo, de la modulación de una fachada, ¿no? Yo es una cosa en la que me fijo muchísimo desde que estudié la carrera, el tema de las dimensiones que tienen igual los bloques o las juntas, cada cuánto están las juntas en una fachada. Y a veces vas por la calle y ves cosas, miras hacia arriba y dices, joder, esa fachada tiene una modulación súper rara. ¿Por qué los huecos de las ventanas están puestos así? Pero si eso no tiene ningún tipo de sentido. Y hay casos en los que, pues bueno, sí, hay veces que sí que esa subjetividad, ¿no? Muchas veces sí que tiene cierta explicación. mm. Además, claro, has dicho una cosa también muy interesante y es que al final los edificios no, o sea, no es lo mismo un edificio nuevo, ¿no? Que tú trabajas Mm, desde cero, que a lo mejor un edificio que tiene ya, pues en España hay muchos edificios todavía mm, pues del año 60 o incluso, mm, no me refiero a monumentos, sino a edificios, yo que sé, como un ujú. bloque de casas, ¿no? Que claro, desde que se hizo hasta ahora, pues si a ti te toca trabajar como arquitecto, porque como tú dices, hay que hacer una remodelación, no es lo mismo, tienes que tener en cuenta lo que ya hay y con eso los cambios que se pueden hacer, porque si no sería llegar, ¿no? Con la típica bola esta y demolerlo entero y ya está, pero muchas veces no es eso, ¿eh? Pues con lo que hay, pues intentar pues hacer algo nuevo o darle un lavado de cara, ¿no? Bueno, y eso también o sea, es un aspecto que me alegra mucho que lo hayas sacado también porque
muchas veces esos edificios, estoy pensando ahora, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo desde hace unos meses en Pamplona y aquí, por ejemplo, hay mucho edificio de vivienda de los años 60, 70 que aparentemente son además de, pues tienen una estética como muy particular, ¿no? Son de ladrillo caravista, de este así rojo, Mm. un poco oscuro, marrón, y muchas veces dirías, buah, es que este edificio igual no tiene nada particular, ¿no? Y luego te vas a un catálogo de protecciones y te lo encuentras protegido. Esa es otra de las cosas con las que nosotros tenemos que jugar cuando tenemos que intervenir en esta clase de edificios, ¿no? Que hay edificios, pues que igual a ti te parecen una chusta o te parecen malísimos, pero tienen cierto grado de protección por motivos los que sean, porque su arquitecto, su arquitecta o el despacho de arquitectos que lo hizo, pues eh, creó ciertos hitos en su momento y tiene cierta relevancia, o porque fue el primer edificio que utilizó un material en esta ciudad o en esta zona de X manera, por, yo qué sé, por el tipo de organización espacial que tienen dentro las viviendas o las oficinas o los campos. O sea, hay un montonazo de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos arquitectura eh, en edificios nuevos y en edificios más viejos y más antiguos. Claro, ahí si hay alguna figura de protección, porque por lo que sea, como tú dices, claro, hay que, además, imagino que precisamente habrá que respetar ciertas cosas. Esto, por ejemplo, lo vimos, ¿no? Con Sofía, que además es Mm. conocida de Amanda. Sofía fue en quien nos trajo a Amanda el póster. Gracias, Sofía, saludos desde aquí. Eh, Precisamente es como un poco el tema de la restauración, ¿no? Lo que hablábamos con Sofía, que si esto está protegido, no puedes llegar y como decimos, ala, pues hago lo que me da la gana, no, respeta eso y si lo tienes que arreglar, entiendo que, por ejemplo, en ese caso de esos edificios con ladrillos, pues usando los mismos ladrillos o quizás muy parecidos, ¿no? Ujú. Aquí, por ejemplo, bueno, yo soy de San Javier, pero en Cartagena que hay muchos edificios modernistas, Conozco pasa mucho que igual. Claro, sí, pues sí, sí. pasa igual, ¿no? Que si hay alguna obra es como que pues hay que respetar la fachada o si se cae Ujú. algo. Que ahí imagino que además cuando son edificios que ya tienen a lo mejor el rango de monumento o algo así, también Mm. entraría, por ejemplo, el trabajo, ¿no? De historiadores o restauradores. Arqueólogos, sí, sí, Claro, sí, sí. trabajaréis todos juntos, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, como te decía antes, sigue de alguna manera, yo creo que desde las escuelas de arquitectura sigue estando un poco el vender esa forma de o sea, esa forma de hacer la profesión en la que pues se espera un poco que cuando salgamos de la carrera, ¿no? Tengamos nuestro despacho en el que estemos ahí 12 horas delante de un papel. Ya, yo creo que cuando una persona piensa en un arquitecto o una arquitecta, sigue pensando eso, ¿no? En una persona delante de una mesa gigante, llena de papeles, llena de planos, Un cuando poco. nosotros llevamos desde hace muchísimos años usando AutoCAD. Y la realidad no es esa. La realidad es que los despachos de arquitectura hoy en día tienen perfiles profesionales muy, muy diversos. Y es una cosa que además a mí me parece súper enriquecedora. Eh, ya hablaremos ahora dentro de un rato de esto, pero hago, si quieres, un poquito de spoiler. Yo desde que trabajo con ingenieros, yo me considero mucho mejor arquitecta. Y eso que yo no he hecho edificios, ni uno, pero sí que es verdad que trabajar en equipos multidisciplinares de gente que sabe de otras cosas de las que yo no sé, y ellos también se nutren un poco, ¿no? de la forma que tengo yo de ver las cosas por mi formación académica, pues, jolín, no sé, yo creo que es una cosa muy, muy enriquecedora y es una realidad de los despachos y las oficinas de arquitectura hoy en día. Claro, es que al final, aunque, o sea, aunque el oficio de arquitecto sea una cosa, se puede ver desde muchas perspectivas, ¿no? Que es Ujú. lo que estamos hablando, lo de los equipos multidisciplinares. Y bueno, pasa en la arquitectura y, por ejemplo, que lo hablamos también con el doctor Felices, también en la medicina, quiero decir, al final.
lo lógico es que haya como un equipo porque tú lo verás desde tu perspectiva de arquitecta y el ingeniero puede aportar a otra cosa. Si en el caso de que sea, por ejemplo, algún trabajo de restauración, pues hace falta pues, un arqueólogo porque él sabe cómo se hace en ese tipo. Entonces, claro, eso es lo ideal. Imagino que, bueno, como tú has dicho, que ha habido un cambio. También yo creo que lo que le ha pasado un poco, no sé si, eso no lo sé, esto un poco desde fuera, ¿no? Yo creo que al final la profesión de arquitecto es un poco como, o lo ha sido como la de médico o la de abogado, ¿no? Como que siempre le ha rodeado ahí como una cierta superioridad en el sentido de que es Ujú. arquitecto o como muy elitista, ¿no? Es arquitecto, es abogado, es médico y es como tú dices, tú solo en tu despacho no pides ayuda, lo haces todo tú, pero claro, si o sea, si los nuevos tiempos han traído una evolución, creo que es positivo, ¿no? Porque al final por mucho que uno quiera, no lo sabe todo y está bien poder pedir ayuda, que bueno, ahí ya entramos en terrenos más psicológicos, ¿no? De que siempre nos cuesta mucho pedir ayuda. Pero claro, entiendo que habrá habido, como tú dices, un cambio en la profesión y en la forma de enfocarla y de trabajarla. Bueno, yo creo que esto, a ver, no sé del todo si es cierto, es un poco una teoría, pero yo creo que arquitectura, medicina, abogacía son al final son profesiones que son colegiadas, tienen colegios profesionales muy, muy potentes, muy asentados, y además necesitas estar colegiado para ejercer, tanto de médico como de abogado como de arquitecto, igual que en otras profesiones. Y luego quizá también viene por el hecho de que históricamente las tres siempre han sido carreras muy, muy largas, muy dilatadas en el tiempo. Sí, En el caso actual, por ejemplo, arquitectura, para tú poder ejercer, eh, digamos, un poco como el arquetipo, ¿no? de arquitecto, de persona que funda su despacho, tiene a gente a su cargo y demás, tú tienes que hacer un grado de 5 años, que normalmente siempre se alarga, porque es inevitable que se alargue. A mí, por ejemplo, se me alargó un año más, yo lo hice en 6. Y luego, además, si quieres colegiarte, tienes que pasar por un máster. Antes era un proyecto final de carrera, pero junto a medicina y abogacía, la gente que a mí, por ejemplo, me dio clase durante la carrera, eh, yo he tenido profesores que la carrera eran 10 años, 11 años y era lo normal. Entonces yo creo que madre mía. esa visión quizá, probablemente, ya te digo, es una absoluta teoría que yo tengo en mi cabeza, pero quizá viene un poco de ahí, ¿no? De ese hecho de que sean profesiones colegiadas y que además, pues históricamente siempre han sido carreras asociadas a que, pues bueno, necesitabas bastante tiempo para hacerlas y bueno, y por qué no, también bastantes recursos económicos, no cualquiera podía ser antes arquitecto, médico, abogado. Sí, además yo creo que por ejemplo, lo que decías del asunto de los colegios, de estar colegiado, hay muchas profesiones que todavía no tienen o no hay todavía a nivel nacional, que eso lo hemos visto en algunos capítulos del podcast. Yo creo que también es porque al final, no quiero quitarle la importancia, pero quiero decir, o sea, es que un médico, un farmacéutico, un fisio esté colegiado es como, ¿cómo decirlo? Como un certificado de que es profesional, que no tiene nada que ver, que luego puede hacerlo fatal, ¿no? Pero es como que da más seguridad, porque claro, como al final trabajas con la salud de la gente, Correcto. igual que un arquitecto, es lo que tú dices, tú fíjate este señor Calatrava que, o imagino que a lo mejor estaría colegiado y aún así tiene edificios que se caen a cachos, pues claro, Bueno, estar colegiado o estar colegiada no es garantía de buena tampoco profesionalidad. de buena praxis. Pero bueno, sí, por lo menos sí que es verdad que bueno, eh, nos da unas reglas del juego, por así decirlo, nos da, pues también da ciertas garantías, ¿no? A quien nos contrata. Eh, y bueno, y también es una forma también de tener contacto continuo con compañeros y con compañeras de profesión, y también yo creo que es una cosa como que se suele olvidar bastante en el ámbito de los colegios, jolín, de hacer comunidad, ¿no? De estar enterado de lo que está haciendo el de al lado y ver, bueno, pues si le puedes echar un cable o esa persona te puede echar un cable a ti. Claro.
Y bueno, te quería preguntar, que esto lo hablamos por Instagram cuando estábamos cerrando la entrevista, Ujú, si hay especializaciones dentro del oficio de arquitecto, como por ejemplo, yo qué sé, un abogado puede ser abogado de lo penal, de lo ujú, contencioso, o un médico puede ser, yo qué sé, puede ser radiólogo como el doctor Felices o ujú. traumatólogo, pero un arquitecto tiene especializaciones como tal. Pues sí y no. Vale. Sí y no. Y desarrollo mi respuesta. Em, la carrera como tal cual está ahora mismo en España con el plan Bolonia, como se conoce, eh, básicamente te diría, creo que depende un poquito de la escuela, pero prácticamente todos en España damos el mismo plan de estudios, Mm, con la excepción de que, pues creo que cuando llegas a cuarto o quinto puedes escoger algunas optativas y no son muchas, son un par. Ya te digo, depende un poquito de la escuela, pero no son más de dos optativas. Pero básicamente el plan de estudios es el mismo para todos. ujú. Entonces, todos salimos con el mismo título. Sobre el papel, todos somos arquitectos y arquitectas, sin ningún tipo de especialización. Vale. Pero sí que es verdad que la arquitectura es una profesión como tan amplia y además reúne unos perfiles de gente como muy, muy variopintos, ¿no? Sí que es verdad que yo es una cosa que siempre digo, mi grupo de amigos de la carrera, prácticamente te diría que ninguno ni ninguna nos dedicamos a lo mismo habiendo estudiado lo mismo, porque teníamos inquietudes muy diferentes mientras cursábamos la carrera. Hay gente, por ejemplo, a la que le gustaba hacer cerámica y al final pues se ha dedicado a una parte como mucho más, mucho más relacionada con el tema del diseño, o con el tema de diseño gráfico, con el tema de diseño de publicaciones y se han ido por ahí. Luego yo, por ejemplo, tengo amigos que, pues eso, hicieron la carrera, la misma carrera que yo, las mismas asignaturas que yo y han acabado siendo paisajistas. Ah, fíjate. Les gustaban las plantas, Qué guay. les gustaba irse al campo y demás y hacerse sus catálogos de plantas y demás y han acabado siendo paisajistas. Luego tengo otro amigo que se dedica básicamente casi el 100% de su tiempo a calcular estructuras. Tengo amigos que se dedican a ser infografistas, hacen imágenes fotorrealistas pues, para promociones inmobiliarias, para cosas de interiorismo, con realidad virtual y cosas así. Y yo, por ejemplo, me dediqué Qué a la curioso. investigación científica, o sea, quiero decir, ninguno tenemos nada que ver los unos con los otros, a pesar de que, pues eso, el plan de estudios era el mismo para todos. Vamos, que lo de construir casas es solo la superficie, hay mucho más abajo, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Y por curiosidad, ¿qué diferencia un arquitecto de un arquitecto técnico? No sé además si un arquitecto técnico, bueno, es otra carrera distinta, entonces no Sí. sé si realmente una especialización o son dos cosas totalmente distintas. Siempre he tenido curiosidad. No, 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 son dos carreras totalmente diferentes. Sí que es verdad que están bastante relacionadas entre sí y estamos condenados a entendernos, ¿no? Arquitectos y arquitectos técnicos. En una obra siempre debería haber ambos, de ambos perfiles, tanto arquitectos como arquitectos técnicos, porque nos encargamos de cosas diferentes. Eh, El arquitecto normalmente, digamos, lo que hace es que supervisa, digamos, todo la totalidad del proceso, por así decirlo, la Vale. totalidad de la obra, la totalidad del diseño, si las cosas se han hecho conforme a lo que estaba en papel y estaba especificado que se quería conseguir. También nos encargamos de muchas cosas relacionadas con burocracia. En realidad, el arquitecto de despacho, para mí, es un burócrata. Nos dedicamos a pedir permisos, a pedir licencias, a pedir y firmar cosas. Mientras que el arquitecto o la arquitecta técnico o técnica se dedica a una parte como mucho más
material de la obra, por así decirlo, están mucho más a pie de obra. Ah, Son vale. las personas que se encargan de, por ejemplo, pues organizar todo este tema de la seguridad y salud en la obra, de ver que se cumplen los protocolos, de ver que se cumplen las normativas, de organizar los trabajos, de controlar que el material que se ha pedido por el equipo de arquitectura encaja con las especificaciones o con las características de esa obra en particular. Y luego también hay otra figura que no la has nombrado, pero bueno, la saco yo, que es también la figura del interiorista, que es ya como la siguiente capa a la obra, ¿no? Cuando la obra ya, digamos, la parte, ¿cómo decirlo? La caja, por así decirlo, ya está hecha, pues te encargas de poner la caja bonita por dentro, ¿no? La Sí. persona un poco que se encarga de eh, los colores, las texturas de los materiales, como que en realidad también tengo muchos compañeros y muchas compañeras que se han dedicado a la parte de interiorismo porque es algo que podemos hacer, pero también existe la carrera Sí, de eso te iba a diseño de preguntar. interiores. Ah, Entonces, son como esas tres figuras, por así decirlo, ¿no? El arquitecto técnico y el diseñador de interiores. Y estamos estamos condenados a entendernos entre nosotros. Y bueno, y yo creo que para que una obra de arquitectura sea de cierta calidad y de cierta entidad, deberíamos contar con los tres porque hacemos tres cosas totalmente diferentes y no tenemos por qué pisarnos entre nosotros. y luego está lo del delineante, que esto tiene algo que ver con los planos, pero no sé si tiene o no, que es otra figura, otro trabajo que nunca he tenido muy claro lo que es, o si tiene El, relación o no. el delineante es una figura que yo creo que, si no está ya totalmente extinta, empezó a estarlo yo creo que cuando nací yo, a mitad de los 90. Vaya. El delineante, bueno, ya te digo, o sea, yo creo que es una figura casi casi extinta, creo que es algo que en alguna formación profesional, también hay formaciones profesionales de la rama de construcción, y yo creo que quizá los delineantes van un poco por ahí, ¿no? Es la persona que se encarga de pasar planos a limpio, de, Vale. los dibujos o los esquemas o las cosas pues, que hacemos en la oficina, ¿no? A nivel más de concepto y demás, pues pasarlas a limpio, pero es una figura que yo creo, aquí ya no estoy muy segura, yo juraría que fue absorbida por el tema de los arquitectos técnicos. Ujú. Y por ejemplo, has dicho que en lo normal en una obra es que haya un arquitecto y un arquitecto técnico. ¿Normalmente son del mismo despacho o no tiene que ver? Puede, No tiene por qué. pero aún así luego dentro de la obra pues tienen que trabajar juntos y Ujú. llevarse bien, entiendo, ¿no? Porque al final, por lo que entiendo, el arquitecto técnico es como el que se encarga de que todo se haga, ¿no? Sería como una especie de, para buscarle un paralelismo para los oyentes, como lo del director de producción en una película, ¿no? El que se encarga de que lo que ha dicho el director creativo Sí, sí, yo pues, creo que sería, sí, yo suceda, creo ¿no? que va Un un poco poco la así. cosa por ahí. Sí, 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 sí. Y bueno, pasemos a hablar de tu especialidad, la monitorización térmica de edificios a través de modelos BIM semiautomáticos. ¿Qué es esto? Uy, esto tiene mucha Esa es chicha. la primera pregunta, ¿qué es esto? Madre mía, a ver, esto también es un melón también. A ver, vamos a ver cómo lo puedo desgranar un poquito para que sea entendible también por los oyentes. Entiendo que tiene que ver con cómo se mide la temperatura de los edificios, Ujú. ¿no? Correcto. Y cómo Sí. se mide la temperatura. Pues mira, empecemos si quieres antes de llegar a la temperatura por el tema de los modelos BIM. Vale, Los modelos BIM son un tipo BIM son las siglas de Building Information Model, modelo de información de edificios. vale, Y básicamente es un sistema. BIM es muchas cosas. Es un sistema de trabajo, pero también es una metodología, es una forma de hacer las cosas, es una forma de expresar también los proyectos de arquitectura.
eh, que bueno, que surgió hace ya unos cuantos años y ahora ya pues por fin se está empezando a utilizar masivamente en la industria, en los despachos de arquitectura y demás. Y básicamente yo siempre explico que un BIM es, pues mientras cuando dibujábamos a mano o dibujábamos en AutoCAD, ¿no? Que lo hemos estado haciendo así durante muchísimos años, tú dibujabas una línea, la línea tú la vieses en planta era una línea, si le cambiabas la vista veías un punto y tú la línea clicabas encima o sobre el papel, no era más que una línea, ¿no? Aunque representase un muro, una ventana. Sí. Con un BIM, no. Con un BIM esa línea tiene propiedades. Esa línea, si tú clicas encima, en este caso porque son modelos digitales de información, si tú clicas encima de esa línea no es solamente una línea, te va a decir que es un muro que Ah, vale. tiene ciertas propiedades, ciertas capas. Tú quizás solamente ves una línea en el ordenador, pero la información que tiene es la de ser un muro de doble hoja con una fachada cerámica y demás y demás y demás, con todas sus capas, está hecha de estos materiales, tiene estas propiedades térmicas, estas propiedades, incluso puedes poner los precios por metro cuadrado que tienen las cosas. Eso es un modelo de información de edificios o un BIM. Entonces, ¿qué pasa con esos modelos? Pues que se están convirtiendo en el estándar de, bueno, de nuestra profesión y también de muchas ingenierías porque, bueno, son una metodología de trabajo que nos facilita muchísimo la vida y te permite, pues, agilizar muchos procesos, tener controlados también muchísimos procesos de los que se llevan a cabo, sobre todo diría que en obras pues, de cierta envergadura, ¿no? Muchas veces no vale la pena si solamente estás haciendo, pues, una reformita de una casa, de una vivienda pequeñita o algo así, pues muchas veces tener un BIM. Habrá gente que diga lo contrario, pero para mí muchas veces no tiene mucho sentido. Pero bueno, son una Porque, herramienta, pues porque conllevan un poquitín más de trabajo que dibujarte los planos con líneas solamente y un poco, digamos que la cantidad de documentación y la cantidad de procesos que hay en la reforma, por ejemplo, de una vivienda o una viviendita unifamiliar, una casita pequeña, la cantidad de papeleo, de burocracia, de planos y de documentación que necesitan ese tipo de obras, muchas veces no hace que valga la pena que tú inviertas tiempo en un modelo de este tipo. claro, porque entiendo que un BIM Ujú. sería como un plano, pero Que tú puedes al clicar con la el línea, ratón y ver el modelo 3D. exacto. Ah, Y vale, lo sí. puedes, por Porque ejemplo, claro, entiendo. cortar y sacar planos haciendo cortes en vez Mm. de dibujarte el plano uno por uno. Claro, porque entiendo que antes sería, como tú dices, el plano uno por uno y además sería solo el plano y luego en otro documento la especificación o incluso en el mismo plano con una raya o algo diciéndote, pues esto es esto, esto, esto. Bueno, no cabría en un plano, Efectiva, imagino que sería mucho más papel. Es una forma efectivamente. de eh, centralizar toda la información en un mismo documento, ¿no? Correcto, sí. Claro, entonces es mucho más cómodo, como tú dices, pasa el ratón y directamente, casi como si fuese una infografía o algo así, ¿no? Y te sale la información de, pues esta línea es un muro de tal, tal, como has dicho tú. Correcto. Mientras que tú, por ejemplo, en un plano al uso, hecho línea a línea, tú igual luego si querías, por ejemplo, tener un despiece, por ejemplo, de las carpinterías, ¿no? De decir, o voy a especificar qué ventanas y qué puertas necesito en cada una de estas fachadas. Pues tú tenías que contártelas una a una. Ya, ah, Pero en claro. un modelo BIM, tú, mientras has ido construyendo el modelo, en todo punto del proceso tú puedes decir, programa, cuéntame cuántas carpinterías tengo y qué características y qué dimensiones y qué tipo de cristal y qué tipo de marco y dónde está cada una de ellas y cuánto cuesta, cuéntamelo.
es un ejemplo solamente de una de las muchísimas cosas que se pueden hacer con este tipo de modelos. Sí, al final es como un plano, pero mucho más complejo y mucho Está más completo. enriquecido, por así decirlo, sí, Es como una base de datos en realidad del sí, propio edificio, ¿no? Porque te lo cuenta todo. Y como, sí. imagino, como tú dices, que a lo mejor incluso tendrá, po- tú has dicho que se le puede preguntar, ¿no? Como un buscador o algo así, que no hace falta que tú Ujú. vayas contando, o en el plano como antes mirando, hay esta línea, voy a ver en el otro papel lo que es. Son, por ejemplo, también modelos colaborativos, es decir, pueden, Ah, pues no. esto que decíamos de los equipos multidisciplinares, ¿no? Muchas veces durante la carrera, por ejemplo, yo tenía el caso de que igual trabajábamos 5 personas en un plano y tú lo Buah, ya ves. pasabas, versión 2, versión 2.3, versión final, visión finalísima, y tú entrabas al plano y era todo un totum revolutum de fulanito ha puesto su parte del trabajo en color de línea azul y luego ha llegado no sé quién por detrás y ha borrado las líneas azules y las ha puesto rosas y tú no tenías ningún tipo de control de lo que estaba pasando ahí. En un BIM esto no pasa. En un BIM hay sistemas de control y roles en los que puede trabajar mucha gente a la vez, incluso mientras tú puedes estar haciendo cambios en la estructura, por ejemplo, del edificio, hay otra gente, si tú, por ejemplo, has subcontratado, imagínate, las instalaciones, que normalmente depende también de nuevo de la complejidad del edificio. Hay veces que sí que las hacemos desde los equipos de arquitectura, pero hay muchas veces que no. Hay muchas veces que las subcontratas a equipos de ingeniería. Entonces, mientras tú igual estás cambiando cosas de la estructura o de la distribución interior o de un material o de una cubierta, pues tienes a un equipo que paralelamente está trabajando sobre lo mismo que tú estás trabajando, está viendo los mismos cambios que tú, pero haciendo las instalaciones, por Las ejemplo. instalaciones serían la electricidad y el agua. Electricidad, gas, agua, telefonía, también relacionado un poco también con la electricidad, agua y gas y luz, todo relacionado con el exterior también, no solamente con el interior, sino también la conexión que tiene con el resto de la ciudad, ¿no? Con el resto de la infraestructura urbana. Sí, 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 correcto. Y entonces entiendo que para hacer esos modelos habrá como programas específicos, ¿no? Sí, O no tiene tanto que ver como con el programa, sino como con la forma de trabajo. O sea, entiendo que es como una técnica de trabajo, pero no sé si eso lo podría hacer, pues, por ejemplo, con cualquier programa. Habrá programas más específicos, no, no sé. Bueno, digamos que además de programas también hay estándares. Hay estándares y hay como normativas, ¿no? Son dos cosas separadas, pero que, bueno, que se complementan entre sí. Sí, normalmente los más conocidos son dos, son Autodesk Revit y luego también está Archicad, que no es de Agisoft, creo recordar. Y luego hay algunos programas, también un poco depende del país. Por ejemplo, Ah, en, claro. en Latinoamérica, por ejemplo, Archicad está muchísimo más implantado que en Europa. En Europa depende también un poco de a dónde te vayas, pero bueno, digamos que los estándares del sector son un poco esos. Y luego también pues están todo el tema de eso, de las normas, ¿no? Para trabajar con este tipo de modelos. Y luego hay una tercera pata, que es un poco en lo que yo trabajé en mi tesis doctoral, que viene también por ahí, que es el tema de los modelos que llamamos propietarios, que son modelos que realmente son modelos BIM, que realmente no necesitas un programa específico para funcionar con ellos, porque están hechos a través de programación informática y Ah, siempre y cuando tengas el entorno informático preparado y cargado para funcionar con ese tipo de modelos, pues, a ver, sí que es verdad que no son los modelos tan bonitos, tan ujú, visuales, como los que vienen ya con los programas comerciales, ¿no? claro. Pero, bueno, sí, también son modelos de información de edificios que llevan su información, los puedes cortar, puedes trabajar con ellos, puedes sacarles datos,
pero desde un entorno de programación, pues que no es el comercial, ¿no? No es el que conoce todo el mundo. Esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Sí, entiendo que es una alternativa porque imagino que esos programas serán súper caros Correcto. eh, y tendrán sus cosas buenas, pero a lo mejor tienen más limitaciones. Quiero decir, si el programa tiene estas X funcionalidades, pues no puedes hacer nada más, mientras que lo otro, si es programación pura y dura, por decirlo así como lo entiendo, ahí al final entra pues todo lo que tú sepas hacer a la hora de Ujú. programar, ¿no? Es como a lo mejor más libre en ese sentido. Pero claro, no tiene a lo mejor las funcionalidades que te ofrece el programa y como tú has dicho Correcto, si se ve más bonito o más feo. correcto. Por ahí va la cosa, sí. Sí, 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 correctísimo. Entonces aquí entiendo que, o sea, tú como arquitecta, o sea, tú lo haces directamente o tú lo haces y entonces de la programación se encarga un programador o otro perfil. Pues claro, aquí entiendo que Pues ya el lenguaje de programación es, o sea, no tiene que ver per cosa se con seria, la arquitectura, claro, es como cosa otra. seria, cosa Sí. seria. Ostras, y estaba pensando que esto venía todo por el tema de lo de los modelos térmicos. O sea, he necesitado explicar primero lo de los BIM, pero bueno, luego si quieres volvemos a eso. Sí, correcto. Yo ahora como arquitecta, bueno, sí que estoy, por el trabajo que estoy desarrollando ahora, sí que estoy aprendiendo un poquito a programar con el idioma Python, básicamente. Pero bueno, yo durante mi tesis, por ejemplo, yo no, el código que tocaba yo me venía dado principalmente. Era mi director de tesis y mis compañeros un poco los que sí que estaban más metidos en la parte como más formal de desarrollo de código y demás. Y bueno, yo me dedicaba pues a trabajar con ese código que ya me venía hecho. Sí que obviamente pues me entrenaron un poco, entre comillas, para que yo supiese pues arreglar ciertos fallos, detectar ciertas cosas que no salían como debían salir en este tipo de modelos y pues eso, cuando estás haciendo correr el código, ¿no? Si daba una línea roja y pitaba, pues ¿qué estaba pasando? Algo pasa ahí. Algo pasa ahí, efectivamente. Pero bueno, básicamente yo a lo que me dedicaba era a utilizar esta programación para construir este tipo de modelos BIM de forma semiautomática, lo que quiere decir que, bueno, había cierta participación de una persona detrás, pero había muchos procesos que estaban automatizados a través de código y de programación y de algo, no mucho, pero algo de algoritmia. Y bueno, y además añadiéndoles la capa de información térmica, que es una cosa pues que en estos modelos BIM, sobre todo en los comerciales, es una cosa que no se suele tener en cuenta y es una Ah, lástima vale. porque es muy útil, es muy útil, muy útil, sí. Porque, bueno, lo que es la temperatura del edificio es una cosa muy importante, ¿no? Ujú, Que entiendo que tú al final, tu especialización, como hemos dicho, es la monitorización térmica, es decir, lo que sea la ujú, temperatura del edificio, a correcto. través de este tipo de modelos, este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, yo quería Ujú. preguntarte, ¿cómo se mide la temperatura de los edificios y qué instrumentos se usan? Entiendo que por lo que nos has contado, se puede hacer a través de modelos BIM, pero luego a lo mejor a la hora ya de hacer la obra se medirá Ujú. de otra forma. No sé, cuéntanos un poco cómo se mide la temperatura de los edificios. Bueno, a ver, la temperatura de los edificios normalmente tú la mides en edificios que ya existen, es decir, que ya están construidos. Sí, Eh, Durante el diseño en sí de los edificios puedes hacer simulaciones y hacer vale. estimaciones de lo que tú crees. De hecho, es una cosa pues que muchas veces en ciertos casos estamos obligados a hacer, ¿no? Cuando se diseña un edificio desde cero, hacer simulaciones, igual que se hacen simulaciones también del comportamiento estructural de un edificio, ¿no? De ver a ver si va a haber encuentros o juntas o paredes o fachadas que igual pues van a estar mucho más expuestas al sol, por ejemplo, o a la lluvia, o puede haber, todas estas simulaciones se hacen previo a construir el edificio
para intentar evitarte problemas que, pues bueno, casos que no, de cosas que no tenías previstas. Yo en mi caso he trabajado un poco en la siguiente fase, que es cuando el edificio ya está construido, cómo se Sí. comporta térmicamente. Entonces, en este caso, podemos trabajar con datos simulados, pero además tú para saber las características térmicas que tiene un edificio que ya está construido, que nosotros llamábamos bueno, la industria lo llama y acogimos un poco el término porque nos parecía muy ilustrativo, es as is, es decir, tal y como está construido. ¿Qué tipo de aparataje se utiliza? Pues se utilizan sensores de contacto, es decir, cacharritos que tú pones en las paredes, en el techo, fuera del edificio. Fuera del edificio puedes poner también estaciones meteorológicas que Ujú. conectas a sensores para tener también pues un poco lo que se llama un baseline, ¿no? Una especie de referencia de lo que está pasando fuera y cómo Vale. está comportándose mi edificio según esas características que está teniendo fuera meteorológicamente hablando. Y luego, pues yo trabajé mucho con cámaras térmicas, que no dejan de ser también, pues un poco como, son como sensores. Lo que pasa es que no necesariamente necesitas el contacto con el edificio. Yo además durante el desarrollo de mi tesis doctoral lo que trabajábamos era mucho sensores de contacto, es decir, sensores Vale. que tú puedes poner en un Sí. sitio, llegar, ponerlos, quitarlos, irte. Es decir, no tienes que hacer agujeros, no tienes que dañar nada, no Sí, tienes que menos desmontar intrusivo, ¿no? medio edificio para tú poner tus cachivaches, que en algunos casos se hace. En algunos casos, sobre todo en temas pues, muy relacionados con el patrimonio, ¿no? Muchas veces, si quieres obtener mejores datos o por el tipo de edificio o simplemente porque te ha pillado en mitad de obra y has tenido que ya desmontar cosas, pues dejas cosas instaladas que sí que requieren pues, una logística un poquito más heavy, por así decirlo. Ujú. Entiendo que cuando se mide la temperatura de un edificio, esto irá más allá de lo que es el frío y el calor, ¿no? Sí, O que es más o menos lo que se mide, la humedad, no lo sé. Te lo pregunto, no tengo ni idea. Eh, yo, por ejemplo, medíamos un poco todo porque lo que pretendíamos era tener una monitorización continua de los edificios o de salas de edificios que ya existían, pues para un poco poder trabajar con estos datos en estos modelos BIM, ¿no? Al final los edificios no son estáticos, que es uno de los huecos de investigación a través de los cuales pues, nosotros fuimos un poquito tirando del hilo, ¿no? Cuando montamos todo el tema de mi tesis. Y es que muchas veces en estos modelos BIM lo que se había estado haciendo hasta el momento era sacar una foto térmica de una pared en X momento del día en el que igual Sí. estaba muy soleado o en el que igual hacía muchísima humedad fuera o algo así, y lo que se hacía era básicamente coger esa foto y pegarla en ese modelo y tú decías, bueno, este edificio el día 5 de marzo de 2023 a las 12 horas ha tenido estas características. Ya, pero es que los edificios son cosas que están vivas. Se van, se van adaptando y van teniendo diferentes características térmicas a lo largo de un día o de una semana. Entonces, bueno, la monitorización continua venía un poco por eso, ¿no? Y era una cosa que, que intentábamos lograr. Y porque dices que los edificios están vivos, porque entiendo que al final, quiero decir, a lo largo del día, no lo, o sea, claro, lo que tú dices, si es la cara del Tú no lo, edificio, tú no lo, que tú no lo notas, pero a los edificios les pasan cosas y los edificios, por ejemplo, también se ponen enfermos, igual que las personas. Eh,
Por ejemplo, no solamente, un poco retomando la anterior pregunta, que me acabo de dar cuenta de que, pues como que no la he respondido muy bien. No solamente se trata de ver si en una habitación hace frío o en una habitación hace calor. Se trata de ver, por ejemplo, si tú te has dado cuenta de que hay un problema de humedades, por Sí, ejemplo, debajo de una ventana. eh, si tú tienes una monitorización continua de ese espacio y tú a través de tus sensores o tus cámaras térmicas has ido sacando fotos o has ido sacando datos a lo largo de un día, todos los días durante, no sé, un mes o 2 meses, y mm, además también lo has comparado como con los datos que sacas de fuera de una estación meteorológica, ¿no? De durante esta semana ha llovido y luego ha hecho mucho sol y luego ha habido un periodo que ha hecho mucha humedad. Tú con todos esos datos, al final lo que puedes averiguar es eh, por qué te está saliendo esa humedad debajo de la ventana y cómo puedes arreglarla para que no vuelva a salir. Porque igual tú quitas esa humedad, pintas por encima, te das cuenta de que igual en la fachada había unos agujeritos por los que entraba agua, por los que entraba humedad y demás, y tú dices, vale, sí, voy a arreglarlo, y lo arreglas todo, pero igual al invierno siguiente te vuelve a salir, porque ya, igual que el eso pasa. motivo de esa humedad no eran esos agujeritos en la fachada, era que igual, yo qué sé, tu fachada eh, eh, tiene muchísima sombra durante X días del año y la habitación en la que tú estás igual no está ventilando bien, ¿sabes? Entonces, de ahí que, pues eso, un edificio pasa por muchas cosas y bueno, y también se pueden poner enfermos. Sí, la verdad es que sí. Me estoy acordando, no tiene nada que ver, pero bueno, sí, un poco sí, del último capítulo de Aquí no hay quien viva, de que al final tenía que Correcto, irse porque tenían termita y claro, la estructura del edificio, como tú dices, estaba vivo y el pobre no daba más de sí. Me acordaba de eso. efectivamente. Sí, 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 totalmente. No sé De si hecho, habrá muchas termitas en España, no lo yo sé. creo que Pero sí que habrá bichitos que a lo mejor, como vimos con Sofía, ¿no? Como el pececito este que se come la tela y que se lo come todo. Imagino que habrá sí, bichos que sí, también sí, se sí. coman los edificios. Entonces, claro, pobre Bueno, edificio. a ver, en España, a ver, tenemos construcciones de madera. Tenemos construcciones de madera, quizá no tantas como en otros países más al norte de Europa. Entonces, bueno, las construcciones de madera sí tienen mucho tipo de afecciones de bichitos, de xilófagos sobre todo. Pero bueno, no es un problema que te diría que esté muy extendido en España. El problema que sí que hemos tenido, y yo en Valencia los últimos años lo he vivido bastante y cada vez van saliendo algunos, es el tema del cemento aluminoso, ¿Qué que es no sé eso? si te sonará. Pues durante la época del desarrollismo en España, cuando se construyó tantísima vivienda a finales del franquismo, se construía vivienda pues a nivel burbuja, ¿no? Como Sí. nos pasó en 2007-2008, se quería construir mucho y muy rápido. Entonces, bueno, en esos años el hormigón armado ya lleva unos cuantos años utilizándose y estando bastante extendido. Pero como se quería, bueno, acabar a acatar costes, hacer cosas rápido y demás, pues se pusieron una serie se pone una serie de aditivos y de arenas y de cosas a ese hormigón, pues para hacerlo también un poco más barato y para correr más. ¿Y qué ha pasado? Pues que a lo largo de los años nos hemos ido dando cuenta de que ese hormigón, esos edificios hechos con ese tipo de hormigón, pues se está autodestruyendo, ¿no? Eh, se está disgregando la arena, se están creando grietas porque, pues bueno, están envejeciendo mal. Entonces, Pero sobre esto todo, no tiene que ver con lo de la uralita, no. no, eso es otra cosa. Vale. Eso es otra cosa. La uralita, la cosa es que suelta un tipo también de polvillo cuando la rompes o cuando la taladras o demás, que es cancerígeno. Mm. Entonces, por eso ahora se exige cuando se trabaja para quitar este tipo de placas, pues que la gente vaya con unos equipos especiales de protección, pues porque el polvillo que puede salir de desmontar eso, pues
puede provocar problemas respiratorios, incluso pues cáncer. Y por eso están... La uralita en realidad no es peligrosa por sí misma existiendo en el sitio en el que esté. Es decir, si no está dañada o está rota o algo así, no es peligrosa. Pero si tú la quieres cambiar, que es Claro. lo ideal, por unas planchas modernas de plástico, de fibra de vidrio o un panel sándwich o lo que sea, pues sí que te exigen que sea un equipo de gente especializado con EPIs quien la retire, pues para asegurarse de que ese polvillo no causa daños. No es lo mismo, pero bueno, sí, está ciertamente relacionado. El problema de lo que tú decías era cemento luminoso. Aluminoso, sí, el aluminoso. Aluminoso. Es que, claro, entiendo que se está autodestruyendo, como en las películas, se va a Sí, sí, autodestruir. sí. Y claro, habrá que cambiarlo porque entiendo que eso afectará como tú dices, a muchas estructuras de muchos edificios y no sé si eso sí que será más peligroso incluso que lo de la Sí, Uralita. sí, es peligroso, sí. De hecho, ya te digo, yo conozco un par de intervenciones en Valencia que se han hecho en mi barrio, en el que, bueno, son obras muy costosas, son obras muy complejas, son obras bastante largas, de un año y pico, 2 años, que implican normalmente, pues, sustituir varios elementos de la estructura de hormigón aluminoso, de cemento aluminoso, eh, de un edificio entero. Vigas, pilares, porque están hechas pues eso, de un material que no es adecuado y que, bueno, es peligroso porque se autodestruye y se va autodestruyendo a sí mismo. Entonces hay que cambiar ciertos elementos de la estructura. ¿Tú crees que muchas veces se ha pecado en el mundo de la arquitectura? Claro, aquí entramos en lo de funcionalidad, técnica y todo eso, ¿no? Ujú. Muchas veces se ha pecado de querer construir mucho, muy rápido, en vez de pensar en que eso sea duradero para el futuro. Sí, 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 ¿verdad? completamente sí, O sea, absolutamente imagino que a sí. veces será porque a lo mejor en esa época, ¿no? Como tú has dicho, quizás no sabían que el cemento aluminoso le iba a pasar eso porque a lo mejor la tecnología no daba para Ujú. tanto, o a lo mejor simplemente ni siquiera se pararon a pensarlo. Dijeron, venga, pues tenemos que construir no sé cuántas miles de casas, venga, pues Ujú. para adelante y ya está. Sí, correcto. Y luego yo creo que también en este aspecto yo ahora, por ejemplo, me basa mucho y ahora que estoy en Pamplona, por ejemplo, yo vivo en una zona de Pamplona muy nueva, Mm. donde todos los edificios son todos iguales. Son todos iguales. Hay 2 barrios enteros que son los barrios que están un poquito más pegados a la zona de las universidades, donde se ha construido mucho en los últimos 15 años y todos los edificios son todos iguales. No tienen personalidad. Sí, se utilizan los mismos materiales, las mismas fachadas y da lo mismo que vayas por la calle A, que por la calle B, que por la calle Z. Son todos muy, muy, muy similares. Yo creo que ahí también entra un tema bueno, entran yo creo que muchas cosas, pero entran temas económicos. Sí, a ver, también hay un tema pues también de normativas, ¿no? De normativa urbanística y demás. Pero yo creo que con el construir rápido y el tampoco quizá pararse a pensar muchas veces en que los edificios sean duraderos o no, pues también responde a un tema económico. Y yo es uno de los motivos por los cuales a mí no me llamaba mucho la atención ejercer la profesión en un despacho, ¿no? Que yo veía que al final los despachos donde estaban mis amigos o mis amigas, todos hacían el mismo tipo de obras, el mismo tipo de edificios, daba igual dónde estuvieses, daba igual que fuese Pamplona, que fuese Valencia, que fuese Castellón, que fuese Madrid, todos los edificios al final eran más o menos iguales y eso respondía pues a este tipo de factores, ¿no? Tenemos este encargo, hay que sacarlo rápido, la normativa no nos deja hacer mucho más, los proveedores que tenemos son estos, que son los mismos que tiene otra media España, y tenemos que hacer el edificio así. Y te lo dices Y, igual. y claro, yo que durante toda la carrera, pues sí que se promovía como muchísimo ser una persona creativa, ¿no? Tener ideas, hacer cosas diferentes y demás, que hay gente que las está haciendo y creo que no las estamos poniendo lo suficientemente en valor. Hay gente que está haciendo cosas
muy chulas con los poquísimos recursos que tiene. Pero bueno, por desgracia no están teniendo tanta visibilidad, pues como eso, ¿no? Como igual pues los despachos que están haciendo copypasteos de los mismos edificios en todas partes. Claro, y entiendo que al final es como cualquier otro producto, ¿no? Porque al final Totalmente. claro, hay una alta demanda y tal. Pero claro, aquí yo no sé si se podría a lo mejor considerar, bueno, a ver, mm, tú puedes hacer un edificio rápido, pero que cumpla con todo y esté bien, o puedes hacer un edificio rápido y que pasen cosas mal y que a lo mejor por eso no dure en el tiempo, o porque aunque tú lo hagas bien, no dure en el tiempo porque no está preparado. Quiero decir, aquí al final no sé si entraría a lo mejor un poco el tema de la ética dentro ¿no? Del oficio, quiero decir. Bueno, no sé si hay un código deontológico dentro de la arquitectura, en plan, pues si hago un edificio debería durar mucho tiempo lo mejor posible. Que bueno, Hay un, que no es 100% posible que dure siempre perfecto, porque a ver, aunque bueno, hay cosas de la antigua Roma que todavía siguen bastante en pie a pesar del tiempo, no sé. los Es que arquitectos y claro, los ingenieros romanos eran gente muy guay y muy competente. O sea, mis dieces a esa gente. No, pero a ver, sí, hay un código deontológico, por supuesto, pero esto no tiene tanto que ver con un código deontológico como con el tema, por ejemplo, de las garantías. Creo que ahora mismo, te digo, no me hagas mucho caso, no ejerzo la profesión desde el despacho, pero yo juraría que son 10 años garantía ante defectos estructurales. O sea, si tú construyes un edificio y en menos de 10 años pasa algo que requiera arreglos estructurales o se cae una placa de una fachada o algo así, tú como arquitecto tienes que responder ante eso y tu seguro tiene que responder ante eso. no sabía. Sí, no es tanto un código deontológico, sino por un tema de normativa y de tema de seguros, ¿no? Y de garantías. Claro, Sí. porque al final no es lo mismo que venga como, por ejemplo, como pasó en Valencia, ¿no? O aquí en su momento, en 2019, una dana o una Ujú, catástrofe natural que, yo qué sé, o que se te estampe un coche contra tu casa que es planta baja, que eso ha ujú. pasado alguna vez, que se caiga porque, por lo que sea, por lo que sea. Que entiendo que puede ser porque algo se haya hecho mal o por simplemente pues, porque ha podido pasar, ¿no? Al final es como cualquier otro producto, ¿no? Mira, por ejemplo, me acabas de recordar con el tema este de la Dana, ya no tanto el tema de la Dana, pero me has recordado el tema del incendio que ocurrió en el Ah, edificio este también, en claro. Campanar, en Valencia. Que además, pues, bueno, yo estaba acabando de escribir la tesis y me pilló en casa viendo la tele y tal, y bueno, fue una cosa bastante, bastante heavy. En ese momento, lo que pasó en Valencia también, por desgracia, pasó hace unos 10 años, una cosa así, en la Torre Grenfell en Inglaterra, en Londres. Básicamente, lo que pasó en esos edificios fue que el recubrimiento de las fachadas, o sea, son edificios de hormigón, recubiertos con unas fachadas que en su momento cumplían la normativa del momento. Eran Viviendo unas la foto. fachadas. Sí, sí, sí. Lo de la Torre Grenfell fue. Bueno, lo de Campanar fue una tragedia, pero lo de la Torre Grenfell fue aún más tragedia todavía. Edificio de estructura de hormigón con unas fachadas de placa de aluminio, con cámara de aire, material aislante y luego están ancladas por fuera, ¿no? Es una fachada ventilada que se conoce. Entonces, ¿qué pasa? En su momento esos materiales pues, eran rápidos, eran fiables y cumplían la normativa al momento. ¿Qué pasa a lo largo de los años? Cuando ya estuvieron puestos pues, unos 10 años, unos 7 años, creo que ha sido en el caso del edificio de Campanar, ante el fuego son materiales y un tipo de fachada que no actúa bien, hace un efecto chimenea. Es decir, si hay una Ah, chispa de fuego, como son fachadas que tienen una cámara de aire, lo que hacen es que el fuego se va expandiendo entre la capa de aluminio que va por fuera, por así decirlo, que sigue alimentando el fuego y le va dando como más temperatura. eh,
el fuego se va comiendo la parte del aislamiento que al final es inflamable y como hay una capa de aire por dentro que va haciendo que el aire recircule, pues al final es como una especie como de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, esos edificios en su momento cumplían la normativa. Sí, esos materiales en su momento estaban bien. Sí, esos materiales se pusieron pues porque eran competitivos a precio, la estética de la fachada cuadraba con ese tipo de materiales, por lo que sea, se puso eso, pero luego a lo largo del tiempo se ha descubierto pues que si tienes una desgracia de este tipo, funcionan muy mal y hay que cambiarlas porque pues no podemos tener fachadas inflamables en los edificios. Claro, ¿Se siguen haciendo fachadas ventiladas? Sí. ¿Se utiliza ese mismo sistema con esos materiales que son inflamables? No, claro, pero además pienso que si tú vives en un edificio con esas características, pues no tienes ni idea. Quiero decir, que eso no. imagino que lo saben pues los arquitectos que participaron y la gente de la obra, pero una persona normal, ¿qué va a saber si tu fachada? Pero claro, has dicho, lo ideal es cambiarlo, pero claro, ¿cómo sabes tú que tienes que cambiarlo? O Bueno, a ver. no sé si se hacen revisiones de eso, la verdad. Los edificios, cuando tú acabas una obra, sobre todo, es una cosa que me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de cachivachitos y de sensorcitos y de cosas que llevan hoy en día los edificios, termostatos, mil millones de cosas. Los edificios, cuando se acaba la obra, por así decirlo, eh, no sé, no me hagas mucho caso, no sé si es obligatorio o es recomendable, pero existe una cosa que se llama libro del edificio, que Ah, es un manual de instrucciones que, ya te digo, no sé si es obligatorio, igual estoy patinando, pero es una cosa que existe, qué que es, curioso. como es un manual de instrucciones del edificio. Entonces te dice el tipo de fachada que tienes, cada cuánto hay que cambiarla, si hay que cambiarla, o si hay que pintarla, con qué tipo de pintura hay que pintarla. O sea, tiene sentido, claro, Sí, sí, porque sí, es lo que sí. te digo. Tú te compras No, una tele, le no, pasa algo y tampoco sabes qué hacer. Entonces necesitas la efectivamente. Entonces, ese libro del edificio suele estar, si existe, suele estar a disposición de administradores, de los presidentes de la comunidad, incluso supongo que si compras una casa puedes llegar a tener acceso a ello. O sea que sí, a ver, es una cosa que está ahí, pero como tú dices, no todo el mundo tiene que tener conocimiento de estas cosas. Y yo creo que ahí es donde desde la arquitectura tenemos que hacer mucha divulgación de todas estas cosas, ¿no? Oye, mira, los edificios se hacen así y funcionan así. Y si pasa, pues eso, una dana o un incendio o algo así, puedes esperar que tu edificio, si está bien hecho, responda así, así y así, pero no de esta otra manera. Claro. Bueno, a ver si algún oyente, yo es que no vivo en un bloque de edificios, yo vivo en mi casa, pero a ver si algún oyente puede enterarse y que sea súper curioso, o sea, ver un libro de Que un miren su edificio. libro del edificio, a ver Sí, si que alguno, mire su alguno lo libro. tiene. Claro, me imagino que será más, a lo mejor, bueno, y entiendo que lo tienen que tener todos, pero a lo mejor más tipo bloque de edificio Sí, o sí, algo sí, así. sí. Yo es que, por ejemplo, en mi casa, pues la construyeron mi abuela, entonces, claro, no tenemos libre el edificio. Pero bueno, si alguien lo tiene, pues ya sabemos que eso está ahí y oye, es interesante saberlo. Volviendo al concepto, al tema este de la temperatura en los edificios, Ujú. lo de la temperatura del edificio va unido al concepto de lo de la eficiencia energética, ¿no? Sí, Vale, sí. y entonces, ¿cuándo es una casa eficiente en términos energéticos? Porque hoy además creo que casi todas las casas tienen que tener el certificado de eficiencia energética, o por lo Correcto. menos deberían, porque muchas veces es verdad que cuando buscas las casas en las páginas, ¿no? de venta de casas te Ujú. pone en trámite, que como, bueno, pues ahí está. Pero bueno, se supone que lo tienen que tener, ¿no? ¿Qué es esto de la eficiencia energética? ¿Cuándo una casa es eficiente? Pues, a ver, un edificio o una casa es eficiente cuando
a ver, hay diferentes conceptos de eficiencia y de sostenibilidad. Yo creo que están bastante relacionados. Una casa es eficiente cuando es capaz de, te diría que la energía, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Eh, la energía que consume se puede reducir a base de ciertas, como de ciertas decisiones que tomemos en los edificios para hacer que ese edificio consuma menos y sea como, no sé, ¿cómo decirlo? Como que reduzca un poco su presencia en el medio en el que está, ¿no? Gaste menos electricidad, gaste menos agua o la gaste mejor. Mm, Lo que pasa es que, ya te digo, yo creo que hay diferentes capas de eficiencia. Un edificio puede ser eficiente desde su construcción, por ejemplo, utilizando pues materiales de proximidad, eh, utilizando, por ejemplo, menos hormigón y más materiales que gastan menos agua, por ejemplo. sí, Eso sería como una parte de la eficiencia energética desde el diseño y la construcción. Y luego, a nivel de temperatura, ya decimos que un edificio es eficiente pues cuando gasta menos energía, ¿no? Cuando ya no necesariamente tiene que ser, no necesariamente el edificio tiene que eh, producir energía, más energía de la que gasta, por así decirlo, pero digamos que un edificio es eficiente cuando reduce un poco su huella en el medio en el que está. mm, Diría yo, no soy tampoco experta en eficiencia energética, pero bueno, a nivel edificio, pues yo creo que están como un poco esas capas. A nivel temperatura, cuando decimos que un edificio es eficiente térmicamente, pues cuando, por ejemplo, no gasta más calefacción de la que necesita, no gasta más luz de la que necesita para su funcionamiento. Está preparado, por ejemplo, para que si tú no estás en una habitación o en una sala o en un ala del edificio, pues se reduzcan recursos al máximo, por ejemplo, se apaguen las luces en ese trozo del edificio. En el caso, por ejemplo, de las temperaturas, pues que no exista lo que se conoce como puente térmico, que es que en una fachada o sobre todo suelen ser fachadas, en un envolvente de un edificio, o sea, la piel, por así decirlo, que rodea un edificio, no exista una discontinuidad que te haga que tú desde el interior estés perdiendo temperatura porque mm, hay como un hueco, por así decirlo. Un puente térmico es como un hueco, ¿no? Es una parte de sí, conexión con el exterior. Entonces, si tú tienes un puente térmico en tu edificio, normalmente suelen producirse en las juntas, en las esquinas, cuando hay discontinuidades, cuando tienes una ventana, por ejemplo, es muy normal que haya ventanas con puentes térmicos rodeadas de puentes térmicos por todas partes. Tú ahí no estás siendo eficiente, tu edificio no está siendo eficiente porque tú estás gastando una energía en, por ejemplo, calefactar ese edificio y esa energía que tú estás gastando, ese calorcito se te está perdiendo te está por, escapando. se te está escapando por debajo pues, de una puerta o de una ventana porque esa unión, digamos, no está bien hecha, ¿no? Y tú estás teniendo un contacto con el exterior. Entonces yo, por ejemplo, en el tema térmico y en el tema de monitorización, pues era una cosa que con las cámaras térmicas con las que yo trabajaba se veía súper fácil. O sea, tú hacías una foto térmica de una fachada que tenía una ventana y tú veías pues que la mayoría de la pared tenía una temperatura, ¿no? Tú digamos que la veías en color rojo o la veías en color naranja o la veías así en amarillo, ¿no? Colores así como cálidos. Y luego de repente pues tú veías que La donde ventana había súper una azul. ventana había unos manchurrones azules y veías que la temperatura pues igual bajaba, no sé, pues 3 grados, 4 grados, una cosa así, y tú decías, ostras, aquí hay un Un puente montón, térmico. ¿no? Aquí este edificio no está siendo eficiente energéticamente porque estoy gastando una energía en acondicionar o climatizar mi edificio por dentro que estoy perdiendo por otro lado. Entonces yo creo que un poco la eficiencia va por ahí. Claro, sería, por ejemplo,
yo qué sé, si puedes poner más ventanas en una casa para aprovechar la luz del sol, Ujú. mejor eso, ¿no? Que a lo mejor poner menos y tienes que encender más la luz, por ejemplo, no algo Por así. ejemplo, por Yo, ejemplo. claro, he visto algunos edificios, algunas fotos de edificios así como de las casas más modernas, porque obviamente, Ujú. pues las de antes, pues eso no existía, la eficiencia energética, o por lo menos no tanto como ahora. Que a lo mejor, por ejemplo, eso aprovechan mucho, en plan, pues como por este lado de la casa entra más luz, pues se pone más ventana, o en el techo, o no sé qué. O incluso en algunos países he visto así más del norte, que aprovechan como también la humedad de la tierra para ciertas cosas, también como para refrigerar los edificios o Ujú. algo así. No cosas como súper curiosas que en verdad pues aprovechar el espacio donde está el edificio, ¿no? Sí, bueno, eso me recuerda mucho a una charla que hice hace un tiempecillo, un pequeño monólogo sobre la ciencia de la arquitectura y cómo nuestros antepasados, pues no hace falta irnos a los romanos, ¿no? Pero nuestros antepasados eran muy sabios a la hora de aclimatar sus casas. Entonces, por ejemplo, el grosor de los muros de algunas casas viejas de un pueblo y demás, pues no solamente son muros gruesos porque era lo que había, ¿no? Sino que Claro. también se hacía en ciertas zonas pues para protegerse de el calor en verano, porque tenías, pues yo qué sé, un muro de 40, 50 centímetros que te protegía de la temperatura que hacía afuera, y luego en invierno, pues mantenían muy, muy bien el calor. Luego, por ejemplo, me recuerda mucho también al tema este de pintar las casas de blanco con cal. Ah, Eh, sí, eso es, por ejemplo, un mecanismo, no solamente porque la cal también higieniza, sino que también permite impermeabilizar las casas, ¿no? Y que los muros, de nuevo, volvemos un poco a esto del edificio está vivo, los edificios respiren, ¿no? Que tú la humedad que tienes dentro la puedas sacar fuera sin necesidad de que se te vaya la temperatura. O, por ejemplo, el tema este, pues el tema este de la humedad fuera no estoy muy segura, pero sí que conozco mucho el concepto también de los muros trombe, que son como un sistema que se utiliza también pues, para un sistema como de muros como semienterrados que lo que hacen es que de alguna manera ah, aprovechan sí, sí, qué aprovechan mucho chulo. el calor que viene de fuera para que luego ese Mm. calor se transmita adentro. Claro, pero de esto hay en España, me parece como Sí, muy, lo veo como muy, bueno, es que el rollo es como muy nórdico, ¿no? Pero sí, imagino que hay aquí también. bastantes. Sí, hay bastantes edificios que utilizan el sistema este. Además, lo del muro trombe es bastante, bastante barato. Y por Sí, sí, sí. ejemplo, ¿cómo podemos convertir una casa antigua en eficiente? Uy, ¿O muy cómo buena pregunta. podríamos? Esta pregunta es un poco de parte de mi novio, porque le hemos comprado una casa y la Ujú. estamos reformando y me dice, oye, pues pregúntale esto, a ver si nos lo cuenta. Yo, venga, voy a preguntarle. Porque Bien, además es bien. lo que digo, pues la gente que se compra una casa que se acaba de hacer, pues sí, pero claro, la Mm, gente que a lo mejor no te puedes comprar una casa más moderna o la heredas, mm. por ejemplo, ahí, ¿qué podemos hacer? Dentro de, quiero decir, hombre, si pudiese la tiraría abajo entera, pero bueno, la vida. Pero eso muchas La veces no economía, siempre es posible, no siempre es posible. exacto. Pues mira, yo creo que antes que hacer nada, yo creo que lo mejor, mejor, mejor sería hacer un buen diagnóstico. Hacer un Mm. buen diagnóstico. Eso es lo primero. No puedes ponerte a hacer cosas o hacer cosas a lo loco sin saber muy bien qué es lo que puede estar pasando ahí, ¿no? A ver, sí, un diagnóstico, lo ideal es que te lo haga un profesional y te diga, bueno, mira, pues en esta, yo qué sé, en esta orientación de la casa, pues tienes mucho sol durante todo el día, en verano y demás, pues puedes hacer esto, esto y esto. Pero bueno, vosotros también podéis hacer un diagnóstico un poco de andar por Mm. casa, ¿no? Pues eso, de ciertas habitaciones en ciertos momentos del día, si hace mucho calor, si hace mucho frío, si veo que están saliendo humedades por debajo de la ventana,
Toda esa clase de cosas las puedes diagnosticar. Una vez tienes ya hecho eso, cosas muy genéricas que se pueden hacer. Instalar, por ejemplo, cosas como toldos, si tienes una fachada en la que, por ejemplo, te da muchísimo el sol y tienes que poner el aire acondicionado a tope en esa habitación, pues muy eficiente no estás siendo. Claro. Entonces, mm, actuaciones totalmente pasivas, pues poner un toldo, poner un tejadillo, poner algo así que te tape de ese sol. El tema, por ejemplo, de la hermeticidad. Yo, por ejemplo, reformé mi casa está en un edificio de 100 años y nunca jamás me cansaré de recomendar el tema de cambiar las ventanas. Si Sí, se eso lo, puede. lo estábamos viendo. Si se puede invertir en unas buenas ventanas, aunque digas, jolín, qué pastón de ventanas, a largo plazo lo agradecerás siempre, siempre. O sea, yo lo noto muchísimo. Lo poco que gasto en calefacción en invierno, en Valencia cuando sale un invierno así un poco duro, en las ventanas herméticas. Esto que sales un momento al balcón o lo que sea y entras y dices, uy, qué calentito se está aquí. Uy, si no está puesta la calefacción. Eso es gracias a unas buenas ventanas herméticas y bien puestas y bien instaladas. Más cosas, pues obviamente esto ya es un poco el 1, 2, 3 de la eficiencia, ¿no? Ponerte unas placas solares. Y bueno, aunque puedas, pues yo qué sé, generar el agua caliente que gastas, pues bienvenidas sean unas placas solares. ¿Qué más puedes hacer? Poner un sistema, dependiendo un poco de la fachada y del espacio y también presupuesto, pues un sistema SATE o un sistema SATI, que son unos sistemas que son normalmente proyectados, que lo que hacen es que son bastante más baratos pues, que poner un sistema de placas con aislamiento, ¿no? Con aislamiento Ah, térmico. vale. Es un sistema de aislamiento térmico proyectado. SATI es por el interior y SATE es por el exterior, dependiendo un poco del tipo de fachada. Y el SATI, claro, por dentro come un poquito de metros cuadrados útiles, pero igual si tienes muchísimo espacio, pues es mucho más gestionable poner una impermeabilización, iba a decir, un aislamiento térmico por el interior. Eh, más cosas que se me ocurran. Eh, pues eso. El tema, por ejemplo, también de esto quizás un poco más complicado a nivel reformas y rehabilitaciones, pero el tema de a veces pues poner sensores, ¿no? Sensores de luz, de si estoy en una habitación que igual no estoy, o yo qué Ah, sé, vale, sí. sensorizar, por ejemplo, el tema de la calefacción o el tema del agua del termo, para que se ponga automáticamente cuando estás por casa o tú poder ponerlo desde un teléfono móvil. O sea, son pequeñísimas cosas que no cuestan mucho dinero, a excepción igual, por ejemplo, de lo de las placas solares, que sí que es una inversión bastante importante al principio, pero que a la larga yo creo que son cosas que valen la pena. Sobre todo, ya te digo, yo creo que lo primordial es un buen diagnóstico. Entonces, construir una casa siguiendo los parámetros de la eficiencia no tiene por qué ser más caro, ¿no? O bueno, construir barra reformar que no haciéndolo. Bueno, está claro que hay ciertos parámetros que hay que seguir, ¿no? Porque como decimos, pues todos los edificios ahora tienen que tenerlo. Ujú. Pero entiendo que, bueno, con las cosas que nos has dicho, bueno, yo no tengo ni idea, pero como has comentado, no todas, es decir, se puede a lo mejor conseguir sin tener que desembolsar mucho dinero, por lo menos de Ujú. entrada. Buah, Pues depende un poco. yo creo que ya tal y como se han puesto los precios de las cosas y las Ya. construcciones hoy en día, quizá a nivel de eficiencia energética, eh, quizás sí que requiere al principio un poquito más de desembolso, en ciertas cosas. O sea, por ejemplo, pues eso, poner unas buenas ventanas siempre te va a costar bastante más que poner unas ventanas, pues no sé. Ahora ya casi todas, prácticamente yo te diría que todas las ventanas llevan doble vidrio.
Sí. con cámara. Ya nadie construye con una única hoja. Y luego, por ejemplo, hay sitios donde no vale la pena igual poner 3 hojas de vidrio, es una cosa un poco salvaje, ¿no? Dependiendo un poco de la climatología. Pero sí que es verdad que hay carpinterías un poquitín más caras que son muy, muy buenas. O sea, carpinterías me refiero al marco de las ventanas, ¿no? El hueco entre la pared y el cristal. Sí, Igual sí que al principio dices, jolín, qué pastón, tengo que desembolsar una diferencia un poquitín más grande, pero a la larga te ayudan merece la pena, ¿no? por ejemplo, pues eso, a nivel climatización, pasar menos calor o pasar menos frío, o muchas veces incluso a nivel calor, por ejemplo, hay vidrios que están tratados, que tienen tratamientos para que no te dé tanto el sol por dentro, tienen filtros UV y cosas así que Mira. igual encarecen un poquito más, pero hacen que si igual tienes una fachada en la que da muchísimo el sol en calor, y imagino que en Murcia esto será bastante importante, Un poquito, sí. pues te ahorres un poquito a la larga en la factura de aire acondicionado, ¿no? Eh, o por ejemplo eso, pues el tema del SATE o el SATI, sobre todo a nivel rehabilitación, no tiene mucho sentido tener un SATE o un SATI al principio cuando construyes una casa desde cero, porque hay otros sistemas mucho más prácticos y más baratos de poner que un SATE o un SATI, pero a nivel rehabilitación, pues dices, jolín, qué pasta, tengo que gastarme ahora un dinero en proyectar esto y hacer la, mm, jolín, la impermeabilización me vuelve a salir la palabra. En Era hacer el hermeticidad. aislamiento, ¿no? En poner el aislamiento así, me sale un poco por un ojo. Jolín, pero es que igual luego en la factura de la luz tienes que gastar menos calefacción, a la larga. Claro, entiendo que las ventajas son más un poco a la larga, ¿no? Que al final hacer una casa más eficiente, como tú dices, te supone ahorrar dinero, porque si tienes que Sí, poner mero el aire o la calefacción o la luz, pues exacto, siempre va a ser más beneficio, más beneficioso. correcto. Y bueno, dentro de todo este trabajo que tú haces de la monitorización térmica, entiendo que la IA juega, no sé si juega un papel importante, si no la usáis mucho, está en ello, son otro tipo de tecnologías, ya que el tema de la IA es un debate que está tan al día. Quería preguntar si la IA juega un Yo papel importante dentro de la arquitectura. Este es un tema un poquito controvertido y yo la verdad es que no controlo mucho o prácticamente nada. Em, sí que es verdad que es una cosa que, bueno, en el caso, por ejemplo, de mi tesis salió como una de las futuras líneas de trabajo, Mm. que era, bueno, si teníamos este tipo de modelos de edificios con temperaturas, térmicos y demás, pues sí que quizá, o sea, cuando yo empecé la tesis a finales de 2020, la IA ya existía, pero no era un tema Sí, estaba ahí un tan poco. hablado. Mm. Existía. La IA lleva existiendo muchísimos años a nivel académico, investigación y demás, pero sí que es verdad pues, que no había dado mucho el salto. Entonces, yo cuando empecé a investigar, no era un tema que, bueno, que se hablase de ello. Cuando leí la tesis, pues sí que, bueno, pensamos que podría ser una herramienta bastante útil, una futura línea de investigación, pues a nivel de si yo tengo estudiados, por ejemplo, una serie de edificios que sé que térmicamente se comportan de esta manera o que suelen tener este tipo de problemas o pues eso que hablábamos, ¿no? De suelen tener puentes térmicos en estas partes de sus edificios o suelen tener siempre los mismos problemas, el mismo tipo de salas orientadas hacia ciertos tipos de orientaciones, pues quizá utilizar una herramienta de IA entrenada con ese tipo de modelos para detectar cosas en otros edificios Mm. que no se hayan estudiado, pues quizá podría ser una herramienta bastante útil, ¿no? O a nivel también nosotros, por ejemplo, con todo este tema de las temperaturas, podemos ver también si hay fallos, pues de nuevo, en las instalaciones, ¿no? Si hay una fuga de agua en en un falso techo o en una pared y hay una tubería que pasa por en medio y tú no la ves, tú con una cámara térmica la puedes detectar. Entonces, tú puedes entrenar un modelo de IA
con esos datos claro. Mm. para que la IA, a través de esas fotos térmicas, si encuentra una pared en otro edificio similar, con un sistema similar, pues te diga, oye, que igual aquí puede haber en el futuro un problema. En mi ámbito es así como podría llegar a utilizarse la IA. A nivel más general de arquitectura, pues bueno, yo sé que se está utilizando para bastantes usos, más o, más o menos, más o menos, ¿cómo decirlo? Más o menos vistosos, más o menos útiles. Hay muchas cosas con las que se está haciendo, con las que se está utilizando la IA que a mí me parecen absolutamente inútiles. O sea, así Con directamente, sinceridad. con sinceridad absoluta. Pero sí que creo que es una herramienta, pues que, de nuevo, vuelve un poco al tema este de la burocracia, ¿no? A nivel muchas veces muchas veces cuando haces obras similares te piden papeles y cosas muy similares y características y cosas muy similares. Entonces, probablemente la IA pueda ayudar a automatizar esa clase de papeleos, de despieces de planos, de listas de materiales, de cosas así. Y creo que quizá igual tampoco tiene que ver ni tanto con la IA, simplemente es utilizar automatización, que Sí, puede o una no llevar herramienta. IA. Al final es reducir tiempo de trabajo en una cosa Correcto, que puedes usar, o sea, puedes usar tu tiempo en otra fase o en otra cosa más efectivamente, útil. efectivamente. Claro, es que al final yo creo que el problema de la IA, el principal problema que hay es que, claro, ha entrado en el terreno de lo artístico, que claro, ahí es cuando ya, porque en verdad, por ejemplo, leía una reflexión de, vale, o sea, el traductor de Google o el que sea, que todos lo hemos usado o lo usamos alguna vez, eso al final es una IA. Quiero decir, obviamente, porque a ver, si tú quieres traducir algo, pues a ver si algo Ujú, muy tal, pues vaya, contrata a un traductor, pero para traducir cualquier cosa tú para leerlo, pues al final usa ese tipo de herramientas. También incluso lo que decía ujú. la gente, ¿no? Photoshop, hay ciertas cosas que al final es como muy IA. Claro, aquí Ujú. el debate entra en que y al final es lo que les pasa a los artistas, que es como, bueno, es que no es que seas una herramienta, bueno, hay gente que solo usa como herramienta, es que directamente me estás quitando el trabajo. Que de hecho el otro día vi una publicación muy interesante porque el año pasado en varios, como que ya muchos ayuntamientos están usando la IA para Sí, hacer carteles de eventos y era como, en plan, madre mía. Claro, tú usas una IA, te presenta un concurso para hacer el cartel, yo qué sé, pues de X fiesta y te lo dan, pero en verdad no lo ha hecho. Pero claro, ahí ya es otra cosa, sí, yo más que creo que herramienta. Mm. el problema de las IAs es, uno de los problemas, aparte de la cantidad ingente de recursos que gastan para hacer cosas, em, sobre todo a nivel de agua para refrigerar los centros donde parece ser que están alojadas. Te digo, Ay, no sí, no eso también soy lo vi. no soy experta en esto, pero claro, uno de los problemas de las IAs es que, es los datos con los que están entrenadas, que realmente una IA no crea nada nuevo, son modelos de datos de los que tú le preguntas una cosa para la que ha sido programada y esa IA lo que te da es una respuesta para la que ya tiene programada. Y con el Claro, tema, por ejemplo, artístico es lo mismo. Si tú le dices: "Dibújame una mano", pues él no la IA no va a crear nada desde cero. Lo que va a hacer es tirar de la base de datos de miles de millones de manos que con la que ha sido entrenada. Entonces, claro, claro. es un problema al nivel artístico, pues lo que dicen muchos artistas, que realmente lo que están es plagiando, porque esos modelos están entrenados pues con datos de gente que no siempre los ha entregado para que se entrenen Claro, esa clase de modelos. que no ha dado permiso. Efectivamente. Eh, Te quería preguntar, antes de ir acabando, bueno, tú tienes tu canal de YouTube, ¿no? Ujú, Que me recuerde el nombre, que lo tengo por aquí, a escala moda y arquitectura, ¿no? ujú, Donde hablas de una de tus grandes pasiones e intereses, que es la moda, ¿no? Y la arquitectura. Yo quería preguntarte cómo ujú. funciona esto, o sea,
¿Cómo es que hay arquitectura en la moda? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco más. Pues mira, esto, esto viene, esto viene de hace muchos años, ¿no? De cuando a mí siempre me ha gustado mucho la moda, el diseño, la historia, cosas así, pues un poco de cultura general, ¿no? Y claro, cuando yo empecé la carrera, empecé a darme cuenta y un poco a investigar un poco por mi lado que había muchos diseñadores de moda y muchas diseñadoras de moda que o bien habían cursado la carrera y la habían acabado y luego habían empezado a diseñar moda, o bien había mucha gente que era diseñadora de moda, pero luego también había cursado cursos de arquitectura. Qué Por curioso. ejemplo, es el caso de, bueno, Ralph Simons, por ejemplo, no es arquitecto, él es diseñador industrial. Ralph Simons llevó durante muchos años la casa de Dior. Mm. Eh, y creo que la formación que él tenía, o sea, se plasmaba totalmente en lo que él diseñaba como diseñador de moda, ¿no? Entonces, bueno, empecé a darme cuenta de que ahí había como un patrón. Y bueno, a lo largo de la carrera, pues yo empecé a ver muchas similitudes, ¿no? Yo soy una persona, pues que además eh, desde muy pequeña me enseñaron a bordar, me enseñaron a hacer punto, mis abuelas pues me enseñaron un poco a coser, ¿no? Yo siempre estaba ahí pues dibujando, cosiendo, haciendo cosas. Y claro, yo empezaba a ver cosas que tenían mucho en común. Era como de, ostras, pero si es que eh, dibujar un plano de un edificio al final también se parece mucho a dibujar un patrón para un vestido. Lo que pasa es que la escala es diferente. Claro. La escala es diferente, pero al final te tienes que amoldar a unas características, ¿no? Que te vienen dadas. En el caso de un vestido es una persona, en el caso de un edificio es una parcela. Tienes que tener también muy en cuenta los materiales con los que haces las cosas. No es lo mismo diseñar una fachada para estar, pues eso, en Murcia, que en Vitoria, que en Pamplona, porque tendrás que usar unos materiales u otros. No es lo mismo diseñar un tipo de vestido o de chaqueta o de pieza en la que un tipo de tela será muchísimo más adecuada por la estética que tiene o por el tipo de material con el que está hecho que otra, ¿no? Entonces yo ahí empezaba como a ver muchas similitudes, muchas similitudes. Y bueno, pues este canal nació un poco, ¿no? Siempre digo que busco como el eslabón perdido entre moda y arquitectura, que al final pues acaba siendo un poco la excusa para hablar de moda, de arquitectura, de cosas que a veces tienen tanto moda como arquitectura, o diseño, o tienen tecnología, o esto, por ejemplo, pues Sofía, que ya la tuviste por aquí, pues siempre solemos hablar mucho de ello, ¿no? Que al final el textil en este caso tiene mucho de moda y tiene mucho de arquitectura. Al final, cuando hablas de textil, hablas de chaquetas, vestidos, pantalones, piezas de moda, piezas vestibles, pero también hay, Funcionales. Claro. claro, también hay muchos edificios que se hacen con fachadas textiles, eh, estadios de fútbol, polideportivos, pabellones. Hay hoy en día se usa mucho también el textil para cosas de arquitectura. Vaya para pensar, la O verdad. los temas de arquitectura hinchable, por ejemplo, que yo creo que ahí el mayor exponente que tenemos en este país es un arquitecto que se llamaba Prada Pool, creo que era madrileño, que hacía cosas de arquitectura hinchable y con plásticos y demás. Y bueno, el eslabón perdido pues es un poco eso, ¿no? Entonces es una excusa para hablar de todas estas cosas. El tema, por ejemplo, de los gemelos digitales, a mí me voló la cabeza cuando el tema este de los gemelos digitales, que es una cosa que yo trataba mucho en mi tesis,
y que yo solamente la había escuchado aplicada al mundo de la ingeniería y de la construcción, descubrí que también hay gemelos digitales en el mundo de la moda, ¿no? Sobre todo con el tema este de tener monitorizada la cadena de producción, ¿no? De dónde vienen las cosas, cómo se producen, bajo qué condiciones y cuál es su destino final. Y que es un Entonces, gemelo digital. Lo pues estoy buscando aquí porque no tenía ni idea del... un gemelo digital pues está muy relacionado también con este concepto que hablábamos de BIM. Un gemelo digital es básicamente una copia digital de algo que existe en el mundo físico. Vale. Normalmente, pues en el caso de los edificios, a través de sensores, ¿no? Como te decía, tú puedes tener un edificio todo sensorizado y esos datos meterlos en un gemelo digital eh, en un ordenador y tú tener una copia de un edificio físico en tu ordenador y estar todo el rato monitorizando y viendo o incluso prediciendo lo que va a poder pasar Ah, vale. en ese edificio. En el caso de la moda, pues es un tema más relacionado con el tema del ciclo de vida de las prendas. Claro, es como para poder ver, no por las circunstancias o no Exacto. cómo le afecta, ¿no? Cómo Ujú. van avanzando la variable, entiendo. Y la Exacto. moda también lo tiene. Ah, Sí, 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 sí. qué curioso. Sí, además, si nos paramos a pensarlo, bueno, la arquitectura también, quiero decir, la moda es creativa, pero la arquitectura también. Y como tú dices, Correcto. al final es construir algo que Ujú, combina pues el arte y la técnica. Porque como te ujú. decimos, yo puedo hacer una chaqueta muy chula, pero bueno, a ver, claro, aquí ya depende un poco, ¿no? Pero la No, pero idea si luego no te la, es que si luego no te la puedes abrochar, claro, exactamente. Entonces o ya, luego vas incómoda, o igual no te sientes cómoda con cómo te sienta, o igual es una chaqueta que está pensada para llevarla en verano, pero es que a ti te da un calor horrible. Pues todas esas cosas yo, no sé, veía que tenían como cierta relación también con las cosas que yo había estudiado durante la carrera de arquitectura y dije, wow, aquí hay cosas para tirar mucho del hilo. aquí hay Y chicha, ¿no? Como aquí hay solemos decir aquí. chicha. Exacto, aquí hay chicha. Y Bueno, así nació la escala. pues yo invito a todo el mundo que quiera saber más sobre el tema, ¿no? A buscar el canal de Amanda Escalo. Y ahí hay un montón de entrevistas y de vídeos súper interesantes sobre este tema, donde, como bien dice Amanda, hay paralelismos que seguro que nos hacen a todos reflexionar un poquito más. Además de divulgar a través de tu canal, también lo haces en Escenio. ¿Puedes contarnos qué es exactamente Escenio? Ujú, Para que la gente lo conozca o por si alguna persona que, pues, por si alguien también quiere ingresar o ver cómo se puede ujú. hacer y todo eso. Pues verás, Escenio es una comunidad de divulgadores y divulgadoras, científicos y culturales también, que nació en España, pero también actualmente contamos con gente prácticamente de todas partes del mundo, te diría. Sí que es verdad que somos hispanohablantes. Y es una asociación, pues, con la que yo tuve la fortuna de tropezarme, al poco de empezar, no, antes de empezar mi tesis, cuando empecé con el canal de YouTube. Y bueno, pues somos una comunidad de gente que, nos juntamos varias veces al año, coincidimos en diferentes eventos de divulgación y demás, pues para apoyarnos, para promover un poco la divulgación como incluso como profesión, ¿no? Buscamos también cierta profesionalización de la profesión de divulgador. Y bueno, pues básicamente eso es una comunidad en la que somos gente del ámbito científico, cultural, que, bueno, estamos en contacto entre nosotros, organizamos, tenemos un Twitch, tenemos canal de YouTube, tenemos página web, nos juntamos en varios eventos a lo largo del año, organizamos Qué también guay. algunos eventos, ferias científicas, intentamos promover,
también las vocaciones tempranas entre niños y niñas. Y bueno, buscamos un poco, pues eso, ¿no? Dar a conocer lo que hacemos y apoyarnos entre nosotros y nosotras. Y es una comunidad, pues muy, muy chula, muy dinámica, en la que, pues eso, hacemos muchas cositas y bueno, recomiendo a la gente pues que se meta en la página de Scenio y en las redes sociales de Scenio, para ver un poco pues quiénes estamos por ahí. Estaba aquí echándole un vistazo, ¿no? A cómo unirte. Bueno, quería ver la lista, pero no solo saber los que se han añadido el último año. Imagino que en Ujú. otra parte. La verdad es que es súper interesante. Veo que es de la cátedra de la Universidad del País Vasco, pone arriba o algo así. Sí, sí, de hecho, bueno, muchos de los que estamos en Escenio, pues trabajamos en universidades o investigamos Claro, en varias universidades y hay como varias universidades pues, que colaboran con nosotros a, pues eso, ayudarnos a organizar cosas. qué Hace poco, guay. por ejemplo, se hizo un evento, creo que fue en Las Palmas de Gran Canaria, donde se hizo pues eso, una especie, se llamaba Feria Talent, Innova Talent, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero se hizo un evento en el que, bueno, se invitaba a chavales de los institutos, había charlas, Qué había chulo. talleres, había conferencias, en los que se hacían pues diferentes cosas y diferentes actividades. Pues bueno, si alguien quiere saber más al respecto, ecenio.es es mi página, por si quiere echarle Ujú. un vistazo. Amanda, para terminar, te quería preguntar, entiendo que nos has hablado, bueno, estás en un despacho, pero bueno, ¿cuál es tu trabajo actualmente? Y no sé en qué proyecto estás inmersa, si nos puedes contar, o que estás investigando, porque entiendo que tendrás tu trabajo y también investiga Ujú. o directamente el investigador, no sé, cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, yo actualmente no trabajo en un despacho de arquitectura ni en una oficina. Yo cuando, cuando empecé la tesis ya creo que ligué mi vida a la ciencia, ya veremos a ver por cuánto tiempo, porque bueno, Un mundo complicado. sí, el ámbito científico en España es complejo, precario. Tiene unos altibajos que, bueno, ni los del Grand Prix, pero bueno, eh, ahí estamos. Yo actualmente soy investigadora postdoctoral en la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona. Y bueno, llegué aquí hace 5 meses, más o menos, para trabajar en un proyecto, pues bueno, que está relacionado con las cosas que yo había trabajado en mi tesis, en el sentido de el uso de sensores térmicos, cámaras térmicas, escáneres LIDAR, y monitorización, pero aplicado a un grupo de investigación en el que se trabaja con drones. Ah, sí, es verdad, me dijiste algo en plan de los Sí. drones. Entonces, bueno, los drones son unos aparatos muy útiles que también se pueden utilizar mucho en arquitectura para hacer modelos de edificios, para digitalizar, también para ayudarnos a obtener información del entorno en el que trabajamos. Y bueno, pues estoy ahí en el grupo de investigación, trabajando en varios proyectos relacionados, pues eso, con el diseño de drones para edificios en los que igual las condiciones interiores de luz, pues no te permite volar y posicionar demasiado bien el dron, ¿no? Hablo, por ejemplo, de cuando tienes que hacer un estudio en un sitio patrimonial, por ejemplo, y tienes que tomar datos de unas pinturas, unos frescos, unos murales grandísimos en interiores, pues muchas veces tienes que tirar mano de un dron que vuele y que Claro. te mapee eso y te haga fotografías y demás. Y bueno, a veces hay que diseñar uno mismo drones y pequeñas aplicaciones que te ayuden
a volar en esas circunstancias. Y luego también, pues, un poco todo este tema de Exacto. los sensores, ¿no? Cómo lo montas en estos cacharritos, pues, que al final tienen que volar, ¿no? Y tienes que tener en cuenta el peso que tienen. Entonces, bueno, estoy ahí en varios proyectitos y bueno, a ver qué va saliendo. Interesante. Le tenéis que poner una pequeña vaca al dron para que lleve encima el sensor. Totalmente. Pues Amanda, no sé si quieres añadir algo más, alguna cosa que creas que no hemos dicho que es relevante antes de despedirnos. No, nada, darte las gracias por la invitación y por el buen ratito aquí hablando de tantas cosas, de edificios, de normativa, de ciencia, de divulgación, de moda. Y nada, eso, animar a los oyentes, pues eso, a que le peguen un vistacito a la web de Scenio y a las redes sociales para que vean un poquito todas las cosas que hacemos y toda la gente que estamos metida por ahí. Y bueno, también pues si se quieren pasar por A Escala, Moda y Arquitectura, serán bienvenidos y bienvenidas. Y nada, y mandarles un saludo fuertísimo. Pues Amanda, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido súper interesante. Yo la verdad es que la arquitectura era un tema que la verdad es que nunca me había llamado mucho la atención y cuando me pasó Sofía tu contacto dije, vamos a hablar de arquitectura, digo, porque no sé nada y entonces es un poco el objetivo del podcast, ¿no? Aprender todos. Ha sido súper interesante. Gracias por los consejos de eficiencia energética. Se los transmitiré a mi novio. Y bueno, por compartir tus conocimientos y bueno, y por seguir investigando, porque como tú dices, es un campo muy precario, pero la investigación es súper importante para mejorar como sociedad. Así que bueno, gracias por seguir investigando, aunque sea difícil, te lo agradecemos. Y nada, desearte lo mejor, espero que te dure un montón la estancia allí en Pamplona. Y nada, ahora cuando mire un edificio lo veré de otra forma. Me pararé a Me pensar alegro, si me alegro. su estado de salud, De cómo se... eso se trata. Fíjate en la modulación y en cómo están puestas las ventanas. Me fijaré. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, nos vemos por las redes. Estupendo. Muchas gracias, Pilar. Chao. Adiós. Os recuerdo además, antes de terminar, que podéis escuchar el podcast tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Pocket Cast, en Amazon Music y en Apple Podcast y que además, si queréis, podéis colaborar con él a través de Coffee porque la idea es que el podcast siga creciendo y las entrevistas puedan ser en vídeo e incluso en directo. Allí a través de Coffee podéis regalarme un café o dos si os apetece. Y bueno, también podéis seguirlo, por supuesto, en Instagram, en TikTok ahora también, en Facebook y bueno, en X sigue por ahí, pero bueno, y también podéis buscarme en LinkedIn si os apetece o si queréis hacerme alguna sugerencia. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast y por supuesto por todo el apoyo. Nos vemos, grumetes.